Marcus Jennings nunca necesitó mucho para vivir, pero siempre exigió de sí mismo el máximo. A los 38 años, habitaba una casa sencilla en Inglewood, Los Ángeles, con las paredes descascaradas y el olor persistente a grasa impregnado en su ropa de trabajo. Desde niño, su vida había sido de silencio y observación. Mientras otros hablaban alto para hacerse oír, Marcus aprendía en silencio, desmontando radios estropeados, trasteando con motores de autos viejos y descubriendo aquello que nadie enseñaba. Trabajó durante años en grandes empresas de ingeniería aeronáutica, pero su nombre jamás aparecía en los créditos. Era el tipo del fondo del taller, aquel que resolvía lo que nadie conseguía, pero al que nadie saludaba en la cafetería. Era como si su inteligencia viniera camuflada, piel oscura, voz baja y ojos que no buscaban aprobación, sino dignidad. Aquella mañana, el cielo estaba despejado y el viento cortaba al pasar sobre la pista privada del aeropuerto de Westlack. Marcus llegó, como siempre, conduciendo su vieja camioneta Dodge con la chapa rayada, el motor ruidoso y la caja llena de herramientas organizadas con precisión casi quirúrgica. Le habían llamado para una misión que a simple vista parecía rutinaria: reparar un jet Gulfstream G650 que presentaba fallos misteriosos en el sistema de presurización. Al aparcar junto al hangar principal, advirtió las miradas recelosas de ejecutivos trajeados tras los cristales ahumados del salón VIP. Se reían en voz baja. Uno de 1900, ellos, alto, blanco, con el cabello engominado y una sonrisa torcida, señaló y dijo: «¿Ese es el experto? Más bien parece el mecánico de la esquina». Marcus fingió no escuchar. No era nada nuevo, pero por dentro el estómago se le encogía como siempre. Una mezcla de asco y resignación que había aprendido a camuflar con la misma pericia con que ocultaba su verdadero currículum. El olor a queroseno, mezclado con el viento seco, le golpeaba el rostro mientras colocaba la vieja caja de herramientas en el suelo de hormigón del hangar. Su uniforme azul marino, gastado en los codos, desentonaba aún más con el entorno pulido. Trajes a medida, zapatos italianos, relojes que valían más que su coche entero. Richard Hastings, director de operaciones de Evans Aerospace, se acercó con paso firme, la carpeta bajo el brazo y el desprecio estampado en la cara. «Sé rápido», masculló sin esperar respuesta. Marcus solo asintió, soportando el peso familiar de esa jerarquía invisible donde los títulos hablaban más que la competencia. Se agachó para abrir uno de los paneles laterales del jet y, como hacía desde niño, dejó que su instinto guiara sus manos y ojos como quien descifra un idioma secreto. Mientras los demás técnicos se limitaban a pasar escáneres y resetear sistemas, Marcus prefería escuchar al avión. Era un viejo hábito que le enseñó el señor Leroy, el mecánico jubilado que lo acogió en la adolescencia. «Las máquinas hablan a quien sabe escucharlas, chico». En menos de 20 minutos, identificó el problema: una microfisura en el conducto principal de presurización, invisible para los sensores convencionales, pero que bajo ciertas condiciones de altitud y temperatura podría colapsar el sistema en segundos. El corazón le latía con fuerza. Si aquella falla pasaba inadvertida, el próximo vuelo podía ser el último. Respiró hondo, se limpió el sudor de la frente con la manga y empezó a trabajar con precisión casi poética, desmontando, sellando, reforzando. No había margen de error. Cada movimiento era firme y seguro, como si lo hubiera hecho 1000 veces, aunque jamás le dieran crédito por ello. Al terminar, cerró el panel y realizó la última comprobación. Se puso de pie, con las manos cubiertas de grasa y el pecho apretado. Dentro, sabía que había salvado vidas. Fuera, solo recibió miradas desconfiadas y susurros maliciosos.
Alexandra Evans observaba todo desde el mirador acristalado del segundo piso. Vestía un traje sastre gris, gafas de sol y una expresión indescifrable, de esas que solo quien comanda imperios sabe mantener. A diferencia de los demás, no parecía interesada en la apariencia de Marcus. Observaba sus gestos contenidos, la firmeza con que trataba al jet como un organismo vivo. Cuando Richard subió para informar que el mecánico ya había terminado lo básico, Alexandra arqueó una ceja. Ella conocía ese avión tan bien como el camino a su casa y sabía que algo fallaba. Al principio no entendía por qué aquel hombre en silencio le intrigaba tanto, hasta que decidió hacer algo inusual: bajar y preguntar directamente. Lo llamó discretamente a una sala trasera del hangar y fue al grano, sin rodeos. ¿Qué había de malo en el sistema?, preguntó en un tono neutro pero firme. Marcus vaciló un instante. Estaba acostumbrado al rechazo y al escepticismo. Sin embargo, algo en su actitud le animó a hablar con sinceridad. Explicó el defecto, los riesgos y cómo una mínima fisura podía desestabilizar la aeronave en pleno vuelo de Minnemes. «Crucero». Alexandra escuchó en silencio y luego lo miró con intensidad desconcertante. «¿Has trabajado alguna vez con presurización G7?», inquirió. Marcus respiró hondo antes de responder. «Yo creé ese sistema». La frase salió casi en un susurro, como si él mismo necesitara creérselo. Alexandra se quedó quieta un momento, como encajando piezas de un rompecabezas antiguo. Le pidió que esperara y salió de la sala, mientras Marcus, solo, sintió que el tiempo se detenía. Durante casi 20 minutos, permaneció en aquella habitación sin ventanas, acompañado únicamente por el zumbido de los sistemas eléctricos y el eco de sus pensamientos. Por un instante, se preguntó si había cometido un error al hablar. ¿Y si ella se burlaba? ¿Y si decía que era imposible? Aquel sistema, patentado 8 años atrás, había valido premios internacionales y bonificaciones millonarias para Richard Hastings. Nadie imaginó jamás que lo había desarrollado alguien como él, un hombre negro, de voz baja, despedido por bajo rendimiento meses antes del registro oficial. Cuando Alexandra regresó, traía un tablet y una expresión cargada, casi furiosa. Deslizaba el dedo por la pantalla hasta encontrar lo que buscaba: correos antiguos, archivos de prototipo, registros de acceso. Tu nombre aparece en todas las pruebas preliminares, pero desaparece de los documentos finales, dijo con voz grave. ¿Sabes lo que eso significa, Marcus? Él lo sabía, y ella también. Significaba robo de propiedad intelectual, racismo estructural, disfrazado de política corporativa. Marcus contempló la pantalla unos segundos, sin saber qué decir. Era ver, en blanco y negro, aquello que siempre supo, pero no pudo demostrar. Alexandra no apartó la mirada y continuó. Yo confiaba en Richard. Creía que era duro pero competente. Ahora entiendo por qué todo se veía turbio. Marcus permaneció en silencio. Cerró los ojos un instante, como para albergar el peso de una herida antigua. Entonces, ella lanzó la pregunta que nadie le había hecho jamás. ¿Qué quieres que haga al respecto? Y por primera vez en años, Marcus sintió que ante él había alguien que no lo veía como un simple obrero, sino como un ingeniero, un creador, un hombre al que le habían arrebatado su historia y que ahora tal vez podría recuperarla. Marcus no respondió de inmediato. La pregunta de Alexandra resonaba como una oferta de algo impensable: reparación. ¿Pero qué deseaba él? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Reconocimiento? Las ideas se amontonaban en su mente. Pensó en su madre, que siempre le decía: haz lo correcto, aunque nadie te vea. Pensó en los años reparando piezas que no eran suyas, borrando rastros de su ingenio para no llamar la atención, para sobrevivir. Finalmente alzó la vista y dijo: quiero que la verdad salga a la luz.
y que nadie más pase por lo que yo pasé. Alexandra asintió con gravedad. Aquello era más que relaciones públicas. Era una deuda que estaba dispuesta a saldar. En menos de 24 horas, movilizó a su equipo legal para auditar los registros internos de Evans Aerospace. Así apareció la abogada doctora Vanessa Chen, experta en litigios laborales y robo de propiedad intelectual. Joven, decidida y con trayectoria enfrentando gigantes corporativos, quedó horrorizada con lo que halló. Al cruzar correos archivados, registros de acceso y copias de seguridad, descubrió que Marcus había sido sistemáticamente borrado de los informes técnicos en los meses previos a la patente G7. No era el único. Había otros nombres, latinos, negros, asiáticos, que habían visto sus aportes desaparecer antes de la presentación oficial. La verdad emergía como una grieta en un techo de vidrio, primero pequeña, luego irrefutable. Richard Hastings había dejado demasiadas pruebas. Entre los hallazgos más comprometedores había una grabación de voz, capturada sin que él lo supiera, en la que, con risa sarcástica, decía: ¿Quién va a creer que un negro de los suburbios creó un sistema tan avanzado? Esto no es una película de superación. No era solo delito, era crueldad con firma. Cuando Alexandra escuchó el audio por primera vez, no exteriorizó emoción. Dejó los auriculares sobre la mesa, apoyó los codos y contempló la pantalla unos segundos. «Programen una reunión extraordinaria del Consejo», ordenó con voz firme. No había lugar para dudas. Al día siguiente, Richard Hastings fue suspendido y todos los accionistas de Evans Aerospace recibieron una convocatoria urgente para tratar asuntos técnicos y éticos. Mientras tanto, Marcus, aún con su uniforme azul gastado, fue conducido a una sala de juntas que jamás había pisado. Se sentó en un sillón de cuero frente a una mesa con vista panorámica a la pista. No sabía si debía estar allí ni qué hacer con aquel nuevo rol que se abría ante él. «Contarás tu historia, Marcus, y explicarás cómo fue borrada», le indicó Vanessa. Era más que una oportunidad. Era su gran momento. Aquella mañana de reunión, el ambiente estaba cargado de tensión. Ejecutivos, accionistas y periodistas especializados llenaban las butacas con miradas curiosas y otras desconfiadas. Alexandra inició la presentación con frialdad. Gráficos, informes y, por fin, el vídeo de las pruebas iniciales del G7, todas firmadas por Marcus Jennings. Luego reprodujo el audio. El salón enmudeció. Algunos rostros palidecieron, otros desviaron la mirada. Entonces lo llamaron. «Marcus, por favor». Se puso de pie con lentitud. Las manos le temblaban levemente, pero los pasos fueron firmes. Miró a todos y comenzó con sencillez. Habló de las madrugadas trabajando sin reconocimiento, de los proyectos enviados por correo sin respuesta, de los años ignorado en el mismo edificio en el que ahora hablaba. Y al final pronunció algo que caló hondo. Lo que más dolió no fue que robaran mi idea, sino que me hicieran creer que no era lo suficientemente buena para ser mía. Por primera vez llegaron los aplausos. No por lástima, sino por verdad. Terminada la reunión, Marcus no regresó a casa de Inducinta inmediato. Condujo hasta una colina en Baldwin Hills, donde de niño veía los aviones surcar el cielo. Allí se detuvo junto a la camioneta y contempló el horizonte con los ojos húmedos. Aquella victoria no borraba las cicatrices, pero les daba un nuevo significado. A la mañana siguiente, Alexandra lo convocó a una charla a puerta cerrada. Se sentaron frente a frente, sin protocolos ni máscaras. «Quiero que lideres el departamento de innovación de la empresa. Vamos a revertir la patente, pagarte retroactivamente y además quiero que seas socio», le propuso. Marcus guardó silencio. Lo ofrecido no era solo reparación, era poder, pero dudó. «Lo aceptaré, si puedo hacerlo a mi manera», respondió tras un largo suspiro.
Quiero crear un programa que encuentre y apoye a otros invisibles como yo. Personas con mentes brillantes pero sin placa dorada, y quiero empezar en el barrio donde crecí. Alexandra no solo asintió, sino que financió el proyecto con recursos propios. Así nació el Centro de Justicia Intelectual Marcus Jennings, instalado en un antiguo galpón abandonado del sur de Los Ángeles, donde Marcus pasaba la infancia trepando vallas y desmontando bicicletas. El espacio se transformó en un laboratorio abierto, con equipos de última generación y acceso gratuito para jóvenes de escuelas públicas. Más allá de clases técnicas, el centro ofrecía mentoría emocional, asesoría legal y un refugio para que las ideas florecieran, even si venían de manos manchadas de grasa. En los primeros meses, el programa ya contaba con decenas de inscritos, muchos de los cuales afirmaban, con brillo en los ojos, que por primera vez se sentían tomados en serio. Marcus supervisaba todo de cerca, no delegaba. Estaba allí cada día, ayudando a montar drones, revisando proyectos y escuchando confesiones. Por primera vez en mucho tiempo, no reparaba máquinas, reconstruía futuros. Mientras el centro prosperaba en los márgenes de la ciudad, dentro de Evans Aerospace, la transformación tomaba mayor profundidad. Alexandra implementó una auditoría histórica. Todos los proyectos registrados en los últimos 15 años fueron revisados. Con cada nombre recuperado, resurgía una historia. Técnicos que desaparecieron tras aportar ideas valiosas, ingenieros que jamás recibieron las bonificaciones prometidas, aprendices cuya creatividad fue olvidada en archivos polvorientos. Vanessa, ya nombrada directora de Integridad Corporativa, estableció una política pionera de reparación técnica. Los verdaderos autores serían acreditados, remunerados retroactivamente e invitados a retomar roles de liderazgo si así lo deseaban. Por primera vez la compañía hablaba de justicia intelectual como parte de su ADN. Era como si la empresa reconociera que su grandeza también nació de lo que ocultó. Ana ahora elegía revelar. A pesar de los avances, no todo fue fácil. Surgieron resistencias. Algunos altos directivos intentaron desacreditar a Marcus, acusándolo de exposición excesiva o victimización calculada. Pero ninguna de esas acusaciones prosperó. Los números hablaban. La empresa, más diversa y ética, mejoraba su reputación y atraía talentos jóvenes de todo el país. En un evento de Forbes sobre innovación e inclusión, Marcus fue llamado al escenario y, como siempre, habló poco. Afirmó que no se consideraba ni genio ni héroe. Solo quería que me escucharan y quiero que otros también sean oídos. Tras eso, un grupo de jóvenes del centro técnico subió al escenario para agradecerle. Uno de ellos, con 16 años y manos manchadas de tinta y soldadura, tomó el micrófono y dijo: «Si un hombre como usted permaneció invisible tanto tiempo, eso dice mucho del mundo. Pero hoy lo vemos, aprendemos y agradecemos que no haya renunciado». Ese mismo día, al regresar a casa, Marcus encontró en el buzón un sobre simple, sin logotipo. Dentro había una carta manuscrita del Leroy, su antiguo mentor, el mismo que le enseñó a escuchar a las máquinas. La letra temblorosa, pero firme decía: «Siempre supe que el mundo acabaría por escucharte. Solo no creí que tardaría tanto, pero valió la pena la espera». Marcus se sentó en el porche sosteniendo la carta como un trofeo invisible. Rememoró las noches frías en el taller, los días en que pensó en rendirse, las humillaciones soportadas en silencio. Estaba acostumbrado a triunfar sin testigos, pero ahora algo había cambiado. Podía celebrar sin miedo y, mejor aún, enseñar a otros a no aceptar el silencio como destino. Semanas después, visitó su antigua escuela pública. La directora, la señora Clarice, una mujer negra, lloró al verlo.
Eras el chico callado al fondo del aula, el que nadie escuchaba, pero yo te veía. Marcus donó al colegio un módulo entero del centro técnico, con computadoras, herramientas y un mural con la frase: quien construye con sus propias manos, también construye su propia historia. Los alumnos ahora recibían clases prácticas de ingeniería básica y robótica impartidas por voluntarios formados en el Sintusinda, mismo centro que él fundó. Y cada vez que acudía, con su gorra gastada, su ánimo tranquilo y su mirada de quien ya ha visto demasiado, era recibido con abrazos, preguntas, sonrisas y la certeza de que su presencia no era fruto de la suerte, sino de un plan construido a base de esfuerzo. Con el tiempo, Marcus aprendió a lidiar con el reconocimiento. No era algo natural para él. El reflector aún le molestaba, como un brillo demasiado intenso tras años de oscuridad. Pero entendió la responsabilidad de ser visto y de ser ejemplo, no en el sentido de perfección, sino como prueba viva de que es posible resistir sin ceder, crecer sin pisotear y transformar sin olvidar de dónde se vino. Un día, en un almuerzo empresarial, un joven ingeniero se acercó tímido y preguntó: «Señor Jennings, ¿cómo soportó tanto tiempo ser ignorado?». Marcus sonrió, posó la mano en el hombro del muchacho y respondió con tranquilidad: «Porque aunque nadie me veía, yo me veía a mí mismo, y eso me bastaba, hasta que el mundo estuvo listo para mirarme también». 6 meses después de la histórica reunión, la sede de Evans Aerospace ya no era la misma. Los cuadros en las paredes mostraban rostros diversos. Las salas de juntas se ocupaban no solo con trajes caros, sino con mentes brillantes. La compañía se convirtió en referencia mundial en prácticas de justicia intelectual e inclusión real. Marcus, ahora director de innovación y cofundador de la División de Impacto Social, coordinaba proyectos de aviación ecológica y accesible, conectando comunidades aisladas con nuevas tecnologías. Pero cuando le preguntaban por su mayor logro, nunca mencionaba premios ni cargo. Respondía con discreta sonrisa: ver a un chico con gorra entrar en un laboratorio y sentir que ese es su lugar. Eso sí es una victoria. Porque al fin y al cabo, Marcus nunca quiso ascender solo. Quiso abrir puertas y asegurarse de que, tras él, nadie más tuviera que forzarlas para obtener una oportunidad. Una tarde de domingo, Marcus paseaba por el casi vacío galpón del centro técnico, mientras el sol se colaba por los altos ventanales, proyectando largas sombras en el suelo de concreto. Se detuvo junto a una mesa donde un niño había dejado un proyecto: un avión de papel modificado con pequeñas hélices eléctricas y anotaciones garabateadas en los laterales. Sonrió al contemplar el empeño, la inventiva improvisada, la creatividad pura. Acarició el avión con cuidado, lo colocó en una estantería y dejó una nota: «Sigue intentándolo. Cielo también es tuyo». Eso movía ahora a Marcus, no el pasado robado, sino el futuro multiplicado. Cada idea cultivada allí era una oportunidad para reescribir historias, incluidas las que comenzaron en silencio, como la suya. Y así, al final, Marcus Jennings no se convirtió en titular de periódico por venganza, ni acaparó portadas de revista como genio incomprendido. Se reconstruyó a sí mismo, reconstruyó una empresa y una generación. Dio voz a quienes nunca tuvieron micrófono, devolvió nombre a quienes solo eran números en una chapa y creó caminos donde antes solo había puertas cerradas. Su trayectoria no estuvo hecha de grandes discursos ni gestos heroicos, sino de insistencia diaria, dignidad silenciosa y una inquebrantable negativa a aceptar el borrado como destino. Y si hoy su historia inspira a tantos, no es porque haya vencido, sino porque enseñó que la victoria verdadera ocurre cuando te niegas a desaparecer.